Sí, buenos días, amigos televidentes. Hoy, como todos los días, estamos con ustedes en otra propuesta de el otro enfoque con Darío Cuba, con Guarionex Luperón y con quien les habla, Tito Olivo. Este programa usted lo recibe a las 10 de la mañana todos los días de lunes a jueves y en la noche diferido a las 9 de la noche. Pero si usted no puede ni a las 10 de la mañana ni a las 9 de la noche, usted se registra en YouTube y busca el otro enfoque con Darío Cuba y le da a la campanita y va a recibir todas nuestras propuestas. Esperamos con agrado que usted comparta nuestra propuesta con su red de relacionados y amigos. Vamos hoy a tener un buen programa, vamos a hablar de desarrollo fronterizo. Pues Guaros y yo somos de la frontera norte, somos de Manzanillo. Ese puerto que se desarrolló a finales de los 40, principios de los 50 hasta los 60, donde la Grenada se fue por problemas internos de la Grenada, no fue por una huelga, no fue por nada de eso, sino por problemas de competitividad y enfermedad que hubo en los guineos, o en el banano, como se conoce internacionalmente. Pero eso es harina de otro costal. Vamos a hablar de desarrollo fronterizo, qué se está haciendo y qué se debe hacer para despegar la frontera. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos con esta nueva propuesta. Pues esta reunión de lanzamiento del proyecto Integra es un hito que manda mensajes muy importantes. En primer lugar, estamos poniendo formalmente en marcha un proyecto de propósitos ambiciosos que ha sido concebido desde el MINER y para la transformación misma del MINER. El proyecto Integra busca fortalecer el modelo institucional en el Ministerio de Educación a nivel regional y distrital. El tema de la necesidad de mejorar la gestión es uno de los aspectos más consensuados en la agenda de la República Dominicana. Los elementos de gestión, eficiencia, modernización, transparencia han tenido un protagonismo indiscutible. Es imposible la toma de decisiones eficaces si no parten de una sólida y robusta información de calidad. Este es uno de los proyectos que se va a convertir en la arteria transversal de todas las transformaciones que juntos queremos hacer para la educación. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el Señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado
aquí y una hermosa amistad que desde ser En el día de ayer hablábamos de crecimiento y desarrollo económico, que son dos palabras que muchas veces nosotros creemos que van juntas, pero aunque en algunos puntos se unen, están muy distantes. Una cosa es desarrollo económico y otra cosa es crecimiento. La República Dominicana ha sido una de las naciones que más ha crecido. Y es verdad que para el desarrollo se necesita el crecimiento, pero ese crecimiento tiene que ser distribuido. Y para que ese crecimiento impacte positivamente en la población, debe formarse adecuadamente esa población. Se debe incrementar el nivel de instrucción de la población, o sea, la educación debe ser de primera calidad, porque usted no hace nada con traer personas o inversiones de otros lugares. Y yo hago esta acotación, ¿por qué? Yo más que Guarioné, somos del mismo pueblo, Guarioné y yo somos de Manzanillo, la bahía de Manzanillo, un espacio que yo lo invito a los que no lo conocen, que lo vayan a conocer para que vean todos los atributos que tiene Manzanillo, o sea, su laguna de Saladillo, la laguna del Masacre, la desembocadura del río, los caños de Terobalsa, Mangleyagua, Tapión, todo eso es una belleza. Punta Presidente, con todo, con la bahía más profunda del área, la bahía mejor resguardada. Pero desde que llegó la United Fruit Company, con el nombre de Grenada Company, a la República Dominicana, nosotros incrementamos la producción, o sea, se incrementó la producción de bienes y también de servicios en Manzanillo. Aunque todo giraba en torno al enclave bananero, todo estaba muy focalizado en la United Fruit Company, en la Grenada. La Grenada traía los barcos, la flota blanca que tenía, como se conocía, que no existía el furgón refrigerado, y esos barcos venían a buscar guineo y venían cargados de mercadería. Esa mercadería se dejaba en una especie de supermercado. Por eso yo digo, cuando hablo de Wimpy y que se dice que fue el primer supermercado que se montó en la República Dominicana, no, el primer supermercado se montó en Manzanillo con la United Fruit Company, y esos barcos venían cargados de mercadería y de vehículos desarmados que se armaban en el taller de la United Fruit Company allá en Manzanillo, y venían cargados, y ahí había ropa, zapatos. Tú conseguías unos zapatos Tomacán allá en 8 pesos, unos pantalones Lee en 6 pesos cuando en Santo Domingo, y en Santiago costaban más. Tú conseguías comida, bebida, whisky, de todo lo que puede haber en un supermercado, y tenían una fábrica pasteurizadora de leche y una fábrica de hielo para producir el hielo ahí mismo con su cuarto frío y todo. Entonces, era lo que se conoce como un supermercado, que era la bodega, hasta farmacia tenía ahí mismo. Ahora, ¿qué pasó? Eso lo hacía la United Fruit para evitar el peso muerto de ese barco que venía vacío, porque para ellos poder hacer eso tenían que hacer pueblos enteros. Entonces, esos barcos venían cargados de esa mercadería, se distribuía el flete y ellos despachaban los guineos en esos barcos. El capital giraba todo, y por eso el enclave, la economía de enclave, giraba todo en torno a la United Fruit Company. Cuando sale el furgón refrigerado, o primero que viene la cigatoga negra y el mar de Panamá y ataca,
Pues la United Fruit Company comienza a tener problemas. Muchos comienzan a decir que era un problema de la huelga que habían hecho los muelleros y también los sindicatos de obreros para buscar mejores remuneraciones. No, esa empresa que estamos hablando fue la que hizo la matanza de la bananera en Colombia, en Magdalena. La matanza de la bananera, donde mataron una gran cantidad de obreros que luchaban por reivindicación. Pero también fue la que dio el golpe de Estado en Guatemala y creó también derrocamientos en todo Centroamérica, Nicaragua, Honduras y todo esto. Si ustedes quieren investigar, hay un libro escrito por un general norteamericano que se llama La Guerra de las Bananeras o La Guerra de las Bananas. Entonces ustedes podrán ver ahí cómo incidía esa empresa para derrocar o apuntalar gobiernos que le eran favorables. Después entra el furgón refrigerado y Dole podía poner un furgón de banano de Ecuador a mejores precios que la United Fruit en Estados Unidos, y eso le creó problemas y se va la Grenada de Manzanillo, tiene que retirar porque viene acumulando grandes pérdidas. Las huelgas fueron en el 62, 63, comienzan después de que se derroca la dictadura de Trujillo, pero principalmente entre 62 y 63, cuando ya estaba el gobierno de Juan Bosch. Y la UNAI se va de Manzanillo entre el 66 y 67, o sea, después de haber pasado la Revolución de Abril. Entonces, y inclusive el presidente de la United Fruit Company se mata. Ahora, cuando se retira, y ahí es donde quiero llegar, deja toda una infraestructura ahí. Deja vagones, cuarto frío, talleres de mecánica con los mejores tornos de la época y con gente que habían desarrollado habilidades en términos al desarrollo del torno, y lo que ella tenía, que era la infraestructura de la producción de puré de banano, que no es más que la compota. Eso se hacía en latas que parecían latas de salsa, de esa de 2 kilos que tenían, Guaro. No recuerdo bien. No recuerdo ahora, eran 2 kilos y pico, como unas 5 libras, del tamaño de esa lata de salsa de tomate, y eso desapareció. Después ahí se instalaron silos para la nebraska agrícola y también para procesar el millo, y eso se perdió. Todo eso se perdió. No hubo una visión de desarrollo desde el Estado, lo que hubo fue una visión de expropiación de todos los gobiernos que han pasado. Uno, se llevaron los equipos cuando servían, y otros, lo que quedaron, se los repartieron como chatarra para venderlo como chatarra. Entonces, es una escasa visión de desarrollo, pero una escasa visión de desarrollo de la dirigencia y también de la gente del lugar. Por eso, no pensemos que el desarrollo viene de fuera. Si nosotros no nos desarrollamos internamente, desarrollamos nuestra gente internamente, no importa lo que usted traiga de fuera. Y básicamente, en unos momentos donde hay en la economía un buque insignia, que es el neoliberalismo, que lo que buscan es no pagar impuestos, o sea, que los impuestos se pongan al consumo y que los salarios sean muy bajos, lo cual impide mantener niveles de acumulación interna, porque todo lo que ellos hacen es llevarse todo el capital que tienen y dejar una mano de obra de subsistencia solamente, que va a vivir con salarios de subsistencia. Entonces, eso no impacta. Para desarrollar la frontera, las 5 provincias de la frontera, hay que desarrollar a su gente. Y para que eso tenga impacto,
el Estado debe incidir en financiamiento blandos a la gente de ahí para que puedan desarrollar inversiones que impacten positivamente en esa zona. Yo quisiera que Guaro, que fue su director de frontera y que conoce mejor que yo esa situación, abunde sobre ese tema. Buenos días, Guaro. Buenos días, hermano Olivo. Buenos días, amigos de todo el país y a nivel internacional que sintonizan por Cananga TV, El Otro Enfoque con Darío Cuba y el economista amigo René Olivo. Como tú dices, y hemos venido tocando desde ayer, el tema del desarrollo y del desarrollo humano y del crecimiento. Hemos tocado hoy este tema nueva vez en función de la participación que ayer tuvieron los senadores de las 5 provincias que hacen contacto directo con la frontera, porque realmente en el Sistema Nacional de Planificación hay 2 provincias que se integran a la frontera como región, que son Bauruco y Santiago Rodríguez, pero ninguna de las 2 hacen contacto, no tienen puntos de contacto con la frontera. Sí, Pedernales tiene Independencia, tiene Elías Piña, tiene Dajabón y tiene Montecristi. Mucha gente cree que Montecristi no tiene contacto directo con la zona fronteriza, pero sí lo tiene porque Manzanillo, Pepillo Salcedo pertenece a Montecristi y ahí desemboca Río Masacre en el Atlántico, y además en la parte marina también Montecristi tiene un contacto directo con la parte haitiana. Los senadores hicieron ayer, tuvieron una participación importante, el senador de Pedernales, Dionis Sánchez, el senador de Independencia, Medrano, el senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, el senador de Dajabón, David Sosa, y el senador de Montecristi, Ramón Pimentel, que también se conoce como Moreno Arias. Mejor conocido como Moreno Arias. Tú dices Ramón Pimentel y nadie sabe. Nadie lo conoce. Es más, se van ahí a donde Héctor Rodríguez Pimentel. Exacto. Entonces, en esa rueda, en esa entrevista que le hizo el grupo Corripio ayer, fue una constante de los señores legisladores, senadores dominicanos, fronterizos, en plantear que había una necesidad de que en la frontera, en vez de un muro de piedra, se construyera un muro industrial. Y pusieron el ejemplo del proyecto Codevi, Dajabón, que es del grupo M y de un grupo importante norteamericano, donde ahí hay un proyecto de zona franca y turístico importante, que está bajo régimen de la ley HOP de Estados Unidos de multifibra, y también bajo la ley 2801 que hoy es 1221, que está el proyecto turístico en la parte dominicana. En la parte haitiana funciona el proyecto Codevi, que tiene unas cuantas naves industriales muy grandes, un proyecto muy interesante y muy bueno, que emplea alrededor de 18,000 personas. Una parte haitiana, casi 16,000, 2,000 dominicanos, y además tiene un encadenamiento productivo con la zona franca de Santiago. Ese proyecto es un ejemplo de muro industrial, porque ellos dicen, los senadores de la provincia de La Frontera, de que la frontera se encuentra abandonada, que la frontera dominicana no tiene protección, que la frontera dominicana en el presupuesto del 2022 se redujo el presupuesto de la frontera dominicana del 2022, se redujo un 44%. Entonces, eso es importante. Y es importante esas observaciones que hacen los senadores de la frontera dominicana en función de que la frontera alberga las principales provincias con mayores niveles de pobreza. Usted tiene a Elías Piña, que es la
provincias más pobres del país. Es una provincia que carece de todo. La provincia de Pedernales, la provincia de Bauruco y la provincia de Independencia son de las provincias más pobres, de las 15 provincias más pobres que tiene el país. Pobreza que anda rondando en muchos casos, como Elías Piña, alrededor del 50% de la población, donde casi el 48% de la gente que vive en esa zona no tiene acceso a servicios públicos como los servicios sanitarios. Más del 48% de la población de Elías Piña hace sus necesidades al aire libre. Yo te quiero explicar algo sobre Elías Piña. En el año 1982, ya yo había comenzado como en 1981, 80, a trabajar en salud pública. Yo entré primero como auditor y después fui encargado de la unidad de proyectos de salud pública. En ese momento me mandan a hacer una auditoría completa y detallada al hospital de Elías Piña. Yo llegué, me encontré con un muchacho de Manzanillo que era recién graduado de agronomía y estaba allá. A ese Moreno, Moreno Soriano, sí, que había salido de Loyola. De Loyola. Sí. Y estaba allá y nos fuimos al único hotelito que había. Era un hotelito, tú te acostabas y para tú hacer tus necesidades tú te tenías que levantar y salir al patio. ¿Sí? Una cosa, y para tú comer, o te ibas por la mañana a una pulpería y compraba pan, salami y cosas, y te la comía con una chocorrica que te la bebías si tenía tiempo, o que quizás en el hospital se condolieran de ti y te prepararan algo. Y para tú ir en la tarde a comer, después que tú salías, que iba a comer era una fritura porque no había restaurante ni nada. Estamos hablando en los 80, que en ese entonces en Manzanillo tú ibas y encontrabas restaurante por donde quiera, por el parque, en la playa y todo. Bueno, Manzanillo siempre hubo comida y para mí era un impacto esa situación. O sea, el impacto mío era que yo tenía que levantarme a orinar fuera del hotel, del único hotel que había en Elías Piña. Y eso para mí siempre fue un impacto. Y hablaba con Moreno Soriano de los niveles de pobreza. Él me decía, mire, esto es una de las provincias más pobres, por no decir la más pobre del país. No, es la más pobre. Sí, pero que él no tenía esos datos porque es lo que trabajaba. Y dice, y así como es la pobreza material, también es la pobreza intelectual, porque es que la pobreza material es un reflejo de la pobreza intelectual. Puede ser que haya un vivo por ahí que especulando o haciendo tratativas se haga de dinero, pero los pueblos avanzan por el desarrollo de su gente. Y quería hacerte esa... No, y hay un elemento importante que uno también tiene que resaltar. Primero, la gran dispersión que hay institucional que existe cuando se trata de enfocar el problema del desarrollo en la zona fronteriza. Pero al margen de eso, hay gente que está haciendo también un esfuerzo extraordinario por reenfocar la política fronteriza. Yo te puedo señalar, por ejemplo, Eric Dorrejo es un profesional que está como en la dirección fronteriza del Ministerio de Economía y Planificación. Él está haciendo un esfuerzo extraordinario por hacer como un plan regional bien específico, y además hay otras instituciones en la frontera que también están haciendo un esfuerzo encaminado a trabajar por el desarrollo fronterizo. De hecho, hay dos planes importantes que el gobierno ha anunciado. Ya uno ya está empezando a concretarse, que es el puerto de Manzanillo. Ese puerto ya, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Aduana, acaban de firmar con el BID ya el documento para darle salida a la licitación al puerto de Manzanillo.
una queja mía que hace mucho tiempo he venido enfatizando sobre la rapidez con que deben salir los proyectos después que ya han cumplido los procesos legales. Entonces claro, ya esa parte ya por lo menos estamos satisfechos. Es un proyecto de $100 millones que tiene aparte del proyecto, tiene aparte del proyecto del muelle, de la ampliación y reparación del muelle, incluye las conectividades viales que van hacia el muelle. Estamos hablando de la carretera Duarte, la carretera que hablaba de Mangá a Manzanillo. La de Manolo Tavares. Sí, la Manolo Tavares, pero esa está arreglada ya. Sí, pero hay que hacerla de 4 vías. No, pero no la van a hacer de 4 vías, fíjate de eso. Bueno, pero de todos modos, si no se hace de 4 vías, eso va a ser un desastre. Pero de todos modos, ya ese plan está en marcha. ¿Qué otro plan anunció el gobierno, pero que está un poco dudoso porque nada más se ve el anuncio en la Dirección General de Bienes Nacionales invitando a inversionistas a participar, a arrendar unas 125,000 tareas o metros. Metro, 125,000 tareas. No, son 125,000 metros. Metros cuadrados. Metros cuadrados para la instalación de un astillero. Eso está entre veremos, porque eso no he visto ningún resultado y ya se cumplió como el cronograma para dar a conocer quién iba a ganar. Lo de la planta energética, eso también está en marcha. Esperamos que en enero se coja la persona jurídica o la empresa, que es lo mismo, la empresa que haya ganado la licitación. Entonces, otro aspecto importante de la frontera es el aspecto que tiene que ver con los proyectos del Plan de Desarrollo de Pedernales, que eso está en veremos también, porque eso todavía nada más anuncian que hay un proyecto, que viene un inversionista extranjero para hacer los hoteles, pero eso se ha quedado en el aire, sinceramente. Y eso va a tener, si eso se ejecuta verdaderamente, eso va a tener un impacto importante para la zona entera del sur profundo. Y lo más importante para mí ahora mismo, que está un joven ahí dirigiendo la dirección, el Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, un joven también de allá, de Pepillo Salcedo. Ah, ¿es de Manzanillo? Sí, Herodis Díaz, pero no tiene el apoyo del gobierno con el lanzamiento, por ejemplo, la emisión del decreto de reglamento de la ley 1221. Sin ese reglamento, y es uno de los aspectos que pidieron los legisladores dominicanos, reglas claras para la frontera, porque es un elemento esencial. La frontera necesita seguridad jurídica, necesita reglas claras para inversión. Si no hay inversión, si no existe ese reglamento y ese reglamento de la ley 1221 que sustituye la ley 2801, si no existe un reglamento con claridad para la inversión, eso van a ser nati muerto. Entonces esa institución, el CCDF, el Consejo de Coordinación de Desarrollo Fronterizo, necesita para activarse, que ha estado desactivado desde el 2014, necesita para activarse en los proyectos de clasificación empresarial, de reglamento 12, de la ley 1221, una ley que se aprobó en febrero de este año. Ya vamos para 11 meses y todavía el Ministerio de Industria y Comercio y el Poder Ejecutivo no ha emitido reglamento. Entonces, ese reglamento es fundamental para las inversiones en la frontera. Hay muchísimas empresas que están esperando que salga ese reglamento para instalarse en la frontera. Pero ese reglamento tiene que tener ciertos niveles de claridad para que la inversión pueda fluir correctamente. Incluso yo creo personalmente que en ese reglamento hay que buscar la forma de que para que las empresas que están instaladas ya y las empresas nuevas tengan beneficios totalmente diferentes. Una empresa nueva necesita los beneficios un 100% de la ley, pero una empresa que está instalada ya no puede recibir todos los beneficios de la ley. Eso tiene que arreglar los reglamentos y hacerlo con claridad. ¿Cuáles son los proyectos que el Estado Dominicano le interesa que se instalen en la frontera? Mira, entre reglamentos
y proyecto de desarrollo fronterizo. Nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de las infraestructuras, de las inversiones y cuál es la visión que nosotros podemos tener para el desarrollo de la frontera. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí y una hermosa amistad que desde CERTV conservamos. Así es que Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Hoy, como todos los días, de lunes a jueves, están recibiendo ustedes una propuesta más de El Otro Enfoque de Darío Cuba, hoy acompañado, ya integrado a este SEC Guarionés Luperón de Manzanillo. A él le gusta decir Pepillo Salcedo, a mí me gusta decir Manzanillo, tengo más centrado el Manzanillo. Aquí Tito Olivo, Guarionés Luperón y Darío Cuba, que aunque entra y sale en determinado momento, estamos en vivo a las 10 de la mañana. De 10 a 11, todos los días, usted sintoniza a cananga.tv y usted va a recibir nuestra propuesta. A las 9 de la noche diferido, usted va a recibir también esta misma propuesta. Y después, si no puede a ninguna de esas 2 horas, pues usted se registra en YouTube y usted va a recibir la propuesta nuestra, usted le da la campanita y la va a compartir con todas las redes de relacionados y usted va a recibir esta propuesta. Le pedimos que haga algo tan sencillo como darle un me gusta o opinar sobre lo que estamos hablando. Guarionés, hemos estado hablando del desarrollo de la frontera. La frontera, y tú hablaste de que la ley abarca, y mejor conocedor de la ley que tú no puede haber, porque tú fuiste parte importante del Consejo de Desarrollo Fronterizo. O sea, la ley contempla el desarrollo turístico. Yo, que he hurgado e investigado sobre temas de desarrollo, no podrá haber desarrollo turístico si no hay una infraestructura vial posible que permita, primero, el desarrollo de turismo interno con unos pocos hoteles y después, con esa ampliación del turismo interno, desarrollar un aeropuerto internacional que permita la llegada de viajeros internacionales a Manzanillo, Pedernales y todo esto. Ojo con Pedernales, porque muchas veces, yo que estuve en el Ministerio de Medio Ambiente, se habla de Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas es una reserva ecológica no solamente de República Dominicana, sino de la humanidad. ¿Y por qué es una reserva ecológica de la humanidad? Porque es el único sitio, el único lugar donde los careyes pueden venir a desovar
ahora mismo en el Caribe, porque todo su hábitat se lo han tomado. Entonces nosotros tenemos que vivir en equilibrio. Usted puede desarrollar el turismo, un turismo ecológico, y puede hacer los hoteles distantes de la playa. Sí, porque hay muchos sitios para eso. Sí, que en muchos lugares. Sí. Usted lo hace distante para que no se espante, y usted tiene una hora. Usted puede ir a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y estar ahí, y después retirarse porque ellos vienen a desovar de noche. Entonces es importante saber esto, porque muchas veces se habla y se cree que podemos hacer las inversiones donde querramos y como querramos, como había anteriormente. Tú decías, a mí me interesa aquí y yo voy a desviar ese curso de agua, o voy a tumbar esos mangles que están ahí y yo voy a construir ahí. Y eso era... No, reservas de civilizaciones, de aborígenes, taínos, todo eso lo destruyeron en el este. Sí, todo eso. En Manzanillo hay un parque yo conseguí anteriormente, cuando estaba allá, piececita taína. Allá hay un cementerio de eso, y no sé cómo eso se ha comportado. Hay un italiano allá que una vez me trajo, Andrea, me trajo una muestrecita de eso, de jarro. Pero fíjate, un aspecto de lo que tú estás tocando, de las infraestructuras, del capital tecnológico. Los países necesitan desarrollar su capital tecnológico, es el primero, y capital humano. Capital humano, lo primero es el capital humano. Son dos conceptos básicos, sí. Capital humano y capital tecnológico. Desde el punto de vista del capital tecnológico, por ejemplo, debe ser un enfoque territorial. El turismo, por ejemplo, para Montecristi, Puerto Plata, esas dos provincias hay que unificarlas en términos territorial, turístico, de infraestructura, que se conectan, que se conecten. Por ahí por Punta Rusia, sí, no. Montecristi hace frontera con Puerto Plata. Sí, exacto. Tú tienes Castillo, tú tienes Buen Hombre, tú tienes sí. El Copey, toda esa playa, todo eso se conectan. Hay carreteras. Sí, lo único que hay que hacer es terminar de hacer la carretera. Yo he ido por ahí. Está marcada esa carretera. Yo he ido por ahí. Esa carretera. Yo he ido por ahí. Y el aeropuerto de Montecristi, cambiarle la orientación y hacerlo realmente un aeropuerto. Un aeropuerto internacional. ¿Me entiendes? Pero no solamente, porque Manzanillo no se puede pensar en turismo. Esos son... Digo, turismo de playa, pero turismo ecológico se puede, sí, con los caños y toda esa cosa. Sí, pero está bien. Y Manzanillo hay que pensar en un proceso de industrialización. Sí, no, porque Manzanillo, escúchame lo que te estoy diciendo. Mira, Manzanillo se está contemplando como un hub logístico. Sí. Entonces, eso es otra cosa. Es otro perfume. Eso es otro perfume y otro tipo de desarrollo urbanístico que necesita. Pero porque además... va a haber empresas, va a haber todo eso. Pero además que Manzanillo tú lo conoces. Sí. Es la bahía más profunda. Sí, pero perfecto. Pero no podemos hablar de turismo. No, pero el turismo no debe ser una de las de los ejes centrales de ellos. De Manzanillo no, pero de Montecristi sí. Sí, lógico. De la provincia de Montecristi sí. Y te digo que no, muchas veces yo he tenido discusiones con gente allá en Manzanillo que dicen, no, porque el turismo aquí en Manzanillo. Digo, señores, la playa de Manzanillo, aunque tú la ves quieta, tú tienes la posa de la familia que tú te metes 5 metros para allá y eso tiene 350 metros de profundidad. Y ahora mismo. Y tú vas a meter una gente a 350 metros de profundidad, que se le voltea una yola o cualquier cosa. Y ahora mismo ha habido un indicador con una acción que ha hecho el gobierno y un grupo de empresarios dando el primer palazo para un hotel de 60 habitaciones, pero a 9, casi a 8 kilómetros de la ciudad cabecera de Manzanillo. O sea que de ahí para allá. ¿Por qué? Porque ahí también, cerca de ahí, se va a montar una zona franca. Ya están haciendo limpiando los terrenos. La aplanación de terrenos, sí, como dicen los ingenieros. Un grupo privado de Santiago tiene como objetivo instalar una zona franca. Y toda esa tierra se va a industrializar a la larga, se va a industrializar Manzanillo. Pero insisto, el enfoque debe ser en sentido general. Felicito a los senadores de la zona fronteriza, de las 5 provincias que hacen contacto con Haití. Yo los felicito
porque ellos están claros que lo que necesitamos los fronterizos es un muro industrial. Claro. Que se instalen empresas, que se capaciten los recursos humanos. Pero yo nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, que se vaya a instalar una universidad estatal o privada en Dajabón para formar doctores en Derecho o licenciados en Derecho o maestros. Ya no necesitamos más gente, ya no necesitamos más doctores en Derecho, ya no necesitamos en la frontera más maestros, necesitamos agrónomos, tecnología, pero mecánica, electricidad, carreras técnicas aplicadas, de tecnología, de software. Eso es lo que necesitamos. Desarrollo de software, de logística, gente que esté especialista en logística, en inteligencia artificial, en inteligencia de datos. Eso ese tipo de gente que nosotros tenemos que formar ahora en la frontera. Si vamos a instalar empresas importantes, si hay un movimiento radial de 50 kilómetros, 100 kilómetros para instalar empresas de hub logístico, vamos entonces a formar personal y a orientar a los jóvenes que no se metan a estudiar para maestros, porque van a tener título debajo del brazo sin ninguna formación académica. Ni para abogados. Ni para abogados, ni nada de esa desgracia. Administradores de empresas. Ya estamos cansados de eso. Lo que necesitamos es jóvenes que sepan hacer aplicaciones, que sepan, que se formen con un criterio no solamente de emplearse, sino también de desarrollar sus propias inversiones, que ahí era donde iba. O sea, ¿qué pasa? Y es importante que tú hagas esta aclaración. Los pueblos se desarrollan porque desarrollan su gente. Sí. Si tú no desarrollas la gente, tú puedes traer todas las inversiones y tenemos la experiencia, y vuelvo y caigo, y por eso hice el análisis de Manzanillo. Tú pudiste hacer todas las inversiones, esa gente que vinieron de toda parte del país a Manzanillo. Inmediatamente la United Fruit Company se fue de Manzanillo, comenzaron a emigrar hacia Santo Domingo, hacia Santiago, hacia Bonao, a donde hubiese fuente de trabajo, porque además muchos no eran de Manzanillo, llegaron a Manzanillo a trabajar con la United Fruit Company. Nuestros padres llegaron allá. Un polo de atracción. Un polo de atracción. Entonces, para tú poder desarrollar eso, tú tienes que agarrar la gente de Dajabón, la gente de Montecristi, hablando de la provincia, la gente de Santiago Rodríguez, la gente de Elías Piña, la gente de Pedernales, y todo, crearle un desarrollo primero aquí, o sea, mental, para que ellos puedan integrarse. Segundo, ver cuáles son las carreras que se van a desarrollar tanto en el área tecnológica como tanto en el desarrollo intelectual universitario. Entonces, ver cómo tú integras. Yo, cada vez que dice que hablan de muro, no, porque hay que hacer un muro de Haití. Señores, yo viví en Manzanillo hasta el año 1976. En Manzanillo no cruzaba un haitiano. Los militares. Yo conocí a un haitiano grande, ya un hombre. Sí. Y los haitianos no cruzaban ni en Dajabón tampoco. Los haitianos, y se habla de el benefactor de Trujillo, que liberó. Trujillo le entregó parte de del territorio dominicano a Haití. Y Trujillo, la matanza que hizo de los haitianos fue en la frontera. ¿Y por qué la hizo en la frontera? Tú y yo lo sabemos. Porque Trujillo traía haitianos en condiciones de esclavo, en camiones. Y le gustaban las morenas. Sí, y la metía, pero él era nieto de haitiano. Y lo metía en sus ingenios a cortar caña como forma de esclavo. Y si se salían de ahí, lo cazaba. No vamos a racializar el programa, ¿no? Pero para hablar, porque mucha gente quiere beatificar. El problema no es un muro. El problema es que tú puedas desarrollar tecnológicamente, industrializar eso, poner los controles. Esos controles en manos de las Fuerzas Armadas no han rendido fruto. Cuando tú y yo éramos muchachos, los militares los mandaban de castigo a Manzanillo y Montecristi y Dajabón. Hoy ellos entregan el sueldo para irse para allá y vienen millonarios. No sé cómo, pero ustedes se imaginarán cómo ellos se hacen millonarios. Entonces, ahí vamos.
la República Dominicana, si desarrolla una agricultura con tecnología, no es verdad que vamos a recibir la mano de obra haitiana, que somos competitivos internacionalmente en algunos rubros, porque utilizamos esa mano de obra que ni la formalizamos a través del seguro social. Ese ejército industrial que invade esta parte aquí, abarata los costes de trabajo y hace entonces ese trabajo competitivo, que es con el único que nosotros podemos competir, es con Haití, con alguna islita del Caribe. Entonces no tenemos una base, entonces tenemos que tecnificar y tenemos que poner energía competitiva en toda la frontera. Energía eléctrica, porque no va a haber un proceso de industrialización si no hay energía eléctrica. Por eso hacemos mucho hincapié en la parte de capital tecnológico. Eso que tú señalas es la infraestructura. Una de las peticiones que hacen los señores senadores de la frontera es inversión en infraestructura. Es que la frontera no tiene infraestructura importante. Pero tenemos 2 puertos, pero esos 2 puertos no son grandes, no son puertos importantes, de Manzanillo y de Pedernales. Ninguno de los 2 son 2 puertos importantes. Pero Manzanillo coge 3 o 4 barcos, dependiendo del tamaño. Y si son grandes, son 2 barcos solamente. En Manzanillo solo se exporta banano. Banano. Y yo quiero hacer una observación importante. El banano es importante, pero el país necesita, la frontera necesita, el noroeste necesita un encadenamiento productivo. Y ese encadenamiento productivo se da cuando se integre, por ejemplo, todos esos subproductos que produce el arroz o el mismo arroz y el banano para la producción industrial. Por ejemplo, nosotros podemos sustituir una parte importante del plástico en la República Dominicana. Claro, el bioplástico. En la producción, con producción de... El tallo de banano. Y cáscara de arroz. Y el cáscara de arroz y el tallo de banano. Todas las piezas que se pueden hacer de pasola plástica en República Dominicana se pueden hacer con paja de arroz. Y también con el tallo del banano, sí, y con la salga marina. Todo eso se puede usar, puede cultivar. Pero no se usa. Entonces nosotros necesitamos infraestructura. Por eso yo felicito a los senadores de la frontera dominicana, a esos 5 valiosos senadores dominicanos que han tenido el valor de, primero, señalar que en la frontera necesitamos muro industrial. Segundo, que necesitamos más inversión, que el presupuesto del año 2022 nos redujeron 44%, que eso hay que subirlo. Y tercero, que hay que poner más control en la frontera. Necesitamos control en la frontera, porque la frontera es muy porosa, pero lo que está pasando es que en la frontera hay un nivel de abandono de las poblaciones y que los proyectos que existen, que el gobierno sabiamente ha anunciado, deben de aplicarse y de ejecutarse, como proyectos de Pedernales y los proyectos de alrededor de Manzanillo. Nosotros necesitamos proyectos también que capaciten a la población, porque es importante la inversión privada que va a venir a través de la ley 1221, pero también necesitamos desarrollo humano para la frontera. Bueno, todo lo que inicia termina, ya me hicieron señas que nos quedan pocos minutos, pero es importante lo que tú hablas. Antes de despedirnos, yo quiero decir, ¿tú sabes por qué hay una migración grande hacia Santiago y hacia Santo Domingo? Por la inversión pública y la inversión privada. O sea, el gasto presupuestal del Estado en Santiago, en Santo Domingo, en el este, en la Altagracia, es elevado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como no llega esa inversión pública, porque también la inversión privada corre a donde está la inversión pública, porque ellos van a buscar, porque la demanda se va a inducir, y Keynes lo dijo, y Kalecki también lo analizó. Entonces, eso va corriendo hacia allá. Entonces, como no ha habido inversión pública importante, ha habido esas migraciones. El Estado, si quiere desarrollar la frontera, tiene que invertir en la frontera. Muchas gracias. ¿Ah? Un minutito. Un minuto, está bien. Sí, para darle la condolencia a una familia de mi pueblo, de Manzanillo, que esta mañana hubo un accidente ahí en Navarrete
Pontón, donde murieron 3 personas. 2 muchachos son de Manzanillo, que manejaba del sindicato de transportistas de carga pesada de Manzanillo, que murió en un accidente ahí, se quemaron ahí por lo mismo que hemos venido hablando, esa carretera estrecha ahí de Navarrete, chocaron un poste de luz, un muchacho venía cargado y el sistema eléctrico, los cables eléctricos le cayeron encima y lo quemaron a los 3. Una mujer embarazada y los 2 muchachos de Manzanillo, que son el chofer, que es dueño de camión, un muchacho muy trabajador. ¿Qué apellido era? Él es hermano el hijo de Palermo, es hermano él. ¿Hermano de Palermo? Sí, hermano de Palermo y hijo de Luis Reynoso, un carnicero famoso que murió. Sí, yo lo conozco, debe ser el papá de Palermo. Y el otro muchacho, Heuri, hijo de un soldador famoso allá también. Pues mi condolencia también a esos compueblanos que han pasado por esa desgracia. Y ahí volvemos a hablar. La carretera de Manzanillo hasta Navarrete o hasta Santiago debe ser de 4 vías. Muchas gracias y llegamos al final de esta transmisión y el próximo lunes estaremos con ustedes con otra nueva propuesta del Otro Enfoque con Darío Cuba, Guarionex Luperón y quien les habla, Tito Olivo.